Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta La Escuela Sabática, el libro de Marcos. Lección número 11. Apresado y juzgado. El texto para memorizar es Marcos capítulo 14, versículo 36. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Los capítulos 14 al 16 de Marcos son conocidos como el relato de la pasión. Reciben este nombre porque aquí se describen el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Como fue señalado en los estudios anteriores, los últimos 6 capítulos de Marcos cubren apenas cerca de una semana, es decir, la última semana de vida de Jesús en la tierra. La mayoría de los eventos allí registrados ocurren el jueves y el viernes de la semana de la Pasión. La muerte de Jesús tiene lugar el viernes y su resurrección el domingo. El estudio de esta semana se centra en Marcos capítulo 14, el cual comprende: Primero, el complot para prender a Jesús. Segundo, el ungimiento de Jesús en Betania. Tercero, Judas se ofrece entregar a Jesús. Cuarto, institución de la Cena del Señor. Quinto, Jesús anuncia la negación de Pedro. Sexto, Jesús ora en Getsemaní. Séptimo, el arresto de Jesús. Octavo, Jesús ante el concilio. Noveno, Pedro niega a Jesús. En el Evangelio de Marcos, las historias sándwich son una técnica literaria donde una historia se inserta en medio de otra, lo que crea un contraste o una conexión entre ambas. Recordemos las principales historias sándwich que hemos visto en Marcos. Primera, la familia de Jesús y los líderes religiosos. Segunda, la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Tercera, la misión de los discípulos y la muerte de Juan el Bautista. Cuarta, la maldición de la higuera y la purificación del templo. Y en Marcos capítulo 14 estudiaremos las dos últimas. Quinta, la conspiración para matar a Jesús y la unción de Jesús en Betania. Sexta, el juicio de Jesús y la negación de Pedro. Estas estructuras narrativas refuerzan temas teológicos y muestran contrastes entre la fe, la incredulidad y la verdadera identidad de Jesús. En este video y en las diferentes secciones estudiaremos que estas dos tramas narrativas avanzan de la mano a lo largo del relato. Marcos pone delante del lector estas tramas enfrentadas mientras revela el triunfo de Jesús. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, inolvidable. Segundo, la última cena. Tercero, Getsemaní. Cuarto, dejando todo para huir de Jesús. Quinto, ¿quién eres? Inolvidable, la traición de Judas y el ungimiento de Jesús en Betania. Marcos capítulo 14, versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. El estudio de hoy se encuentra en Marcos capítulo 14, versículos del 1 al 11. Veamos el siguiente resumen.
2 días antes de la Pascua, los principales sacerdotes y escribas planeaban arrestar y matar a Jesús en secreto para evitar disturbios. En Betania, una mujer ungió a Jesús con un costoso perfume de nardo. Algunos se indignaron por el desperdicio, pero Jesús defendió su acto como preparación para su sepultura y aseguró que sería recordada. Luego, Judas Iscariote fue a los sacerdotes para traicionar a Jesús a cambio de dinero, buscando el momento oportuno para entregarlo. Después de leer el anterior resumen del pasaje, respondamos: ¿qué dos historias están entrelazadas aquí y cómo se complementan entre sí? En este relato de Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 11, encontramos dos historias. La primera historia es la conspiración entre los sacerdotes, escribas y Judas para matar a Jesús. La segunda historia, la unción de Jesús en Betania. Los líderes religiosos conspiran para matar a Jesús. Esta historia está entrelazada con el relato de una mujer que unge a Jesús. La historia subraya el contraste entre el sacrificio de la mujer y la traición de Judas. Marcos capítulo 14, versículos 1, indica que habían transcurrido 2 días desde la Pascua. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esta reunión de los principales sacerdotes y los escribas ocurrió probablemente el martes de noche o el miércoles de esa semana. Los líderes religiosos tenían un plan y un momento oportuno para llevarlo a cabo. Solo necesitaban un medio para alcanzar su objetivo, y este medio provendría de un lugar sorprendente. Este pasaje de Marcos capítulo 14 versículos del 1 al 11 es el quinto relato sándwich de Marcos. La historia del complot contra Jesús está conectada con la historia de una mujer que ungió la cabeza de Jesús con un costoso perfume. 2 personajes paralelos, Judas y María Magdalena, realizan acciones inolvidables opuestas, mostrando un irónico contraste. El asombroso obsequio que la mujer ofreció a Jesús contrasta con la perfidia de Judas al traicionar a su Señor. En este Evangelio de Marcos no se consigna el nombre de ella, pero Juan sí lo menciona. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El traidor, en cambio, es identificado como uno de los 12. El valor del regalo de ella es declarado. El precio de la traición de él es solo una promesa de dinero. No se da una razón específica por la que ella hace esto, pero los invitados a la cena quedan consternados por lo que consideran un gran despilfarro, equivalente a la paga de casi un año de trabajo, cuando el perfume es derramado sobre Jesús. Jesús interviene, sin embargo, en defensa de ella y dice que lo que acaba de hacer será inolvidable, será incluido en la proclamación del Evangelio al mundo en memoria de ella. De cierto os digo que dondequiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En efecto, los 4 evangelios registran esta historia de una manera u otra, probablemente a causa de las palabras de Jesús al conmemorar la acción de esta mujer. Por otro lado, la traición de Judas también es inolvidable. Marcos da a entender que su motivación fue la codicia. El Evangelio de Juan lo dice explícitamente. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa,
sustraía de lo que se echaba en ella. Marcos juega con la palabra bueno para ilustrar que existen dos motivaciones o tramas diferentes en juego en estas historias. Por un lado, Jesús declara buena hermosa la acción de la mujer y declara que la acción de ella es parte de la buena noticia evangelio. Por otro lado, Judas busca una oportunidad o buen momento para traicionar a Jesús. Podemos concluir que el complot de los hombres para destruir al Mesías llegaría a ser parte de la historia del Evangelio porque da frutos al cumplirse la voluntad de Dios de entregar a su Hijo para la salvación de la humanidad. La acción inolvidable de la mujer que unge a Jesús con perfume y la acción inolvidable de la traición de Judas nos deja tres lecciones espirituales para los creyentes actuales. La primera lección, el verdadero amor por Jesús, se demuestra en actos de sacrificio y devoción. La segunda lección, el reconocimiento del valor espiritual, trasciende las críticas. La tercera lección, la traición surge cuando el corazón está apartado de Dios. En cuanto a la primera lección, el verdadero amor por Jesús se demuestra en actos de sacrificio y devoción. La mujer que unge a Jesús lo hace con un perfume muy costoso, un acto de adoración y sacrificio que muestra su profundo amor y respeto por Él. Esta acción nos enseña que el verdadero amor por Jesús no se expresa solo con palabras, sino con actos de devoción sincera, con obediencia a sus 10 mandamientos. El verdadero amor por Jesús implica sacrificar algo valioso. Como creyentes debemos estar dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos a Dios, sin importar el costo. En cuanto a la segunda lección, el reconocimiento del valor espiritual trasciende las críticas, podemos observar que, a pesar de que algunos criticaron a la mujer por lo que consideraron un desperdicio del perfume, Jesús defendió su acción, reconociendo su valor espiritual. Esto nos enseña a nosotros como creyentes que seguir a Jesús a veces puede generar críticas o incomprensiones por parte de otros. Por ejemplo, se nos critica cuando diezmamos, cuando guardamos el día sábado o trabajamos voluntariamente en los ministerios de la iglesia. Sin embargo, lo importante es que Dios ve el corazón y valora nuestras intenciones y acciones cuando están motivadas por amor y fe genuina. En cuanto a la tercera lección, la traición surge cuando el corazón está apartado de Dios. Podemos concluir que la decisión de Judas de traicionar a Jesús por dinero muestra cómo la codicia y la desconexión espiritual, el poco estudio de la Biblia y la poca oración pueden llevar a la traición y al pecado. Mientras que la mujer mostró un corazón conectado con Dios, lleno de amor y devoción, Judas permitió que su corazón se corrompiera. Esta lección nos debe alertar a todos nosotros, los creyentes, sobre la importancia de mantener nuestro corazón conectado y alineado con Dios, con sus principios, y de no dejar que el amor por las cosas terrenales, materiales o el poder nos aleje de nuestra fe y lealtad a Cristo. Recuerda, estas 3 lecciones nos invitan a los creyentes a vivir una vida de sacrificio, a valorar lo que Dios valora por encima de las opiniones de los demás y a cuidar nuestro corazón para no caer en la tentación de la traición espiritual. La última cena. Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
Iniciaremos nuestro estudio leyendo un resumen de Marcos capítulo 14, versículos 22 al 31 y leyendo Éxodo capítulo 24, versículo 8. Mientras comían, Jesús bendijo y repartió pan, diciendo que era su cuerpo. Luego tomó la copa, agradeció y la compartió, diciendo que era su sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Jesús anunció que no bebería más vino hasta el reino de Dios. Después fueron al Monte de los Olivos, donde Jesús les dijo que todos lo abandonarían esa noche, cumpliendo la profecía. Pedro declaró que no lo haría, pero Jesús predijo que lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Pedro insistió en que nunca lo negaría, y los demás dijeron lo mismo. Y el libro de Éxodo dice lo siguiente. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Después de leer los anteriores relatos bíblicos, responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué gran relevancia para la fe cristiana se encuentra en estos relatos? La gran relevancia para la fe cristiana de los anteriores relatos es la siguiente. Primero, la institución de un nuevo pacto. Segundo, el sacrificio de Jesús como cumplimiento y realidad del sistema sacrificial. Tercero, la Santa Cena como un recordatorio y participación en el sacrificio de Cristo. Cuarto, la conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En cuanto a la institución de un nuevo pacto, en Éxodo capítulo 24, versículo 8, la sangre de sacrificios simboliza el pacto entre Dios e Israel registrado en el Antiguo Testamento. En Marcos capítulo 14, Jesús establece un nuevo pacto con su propia sangre, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento y creando una nueva relación entre Dios y la humanidad. En cuanto al sacrificio de Jesús como cumplimiento y realidad del sistema sacrificial, podemos decir que el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento era un símbolo temporal del perdón de los pecados. Pero Jesús, al ofrecer su cuerpo y su sangre, se convierte en el sacrificio perfecto y definitivo para el perdón de los pecados. Este acto de Jesús señala el fin de los sacrificios rituales del Antiguo Testamento, ya que su sacrificio es suficiente para redimir a la humanidad de una vez por todas. En cuanto a la Santa Cena como un recordatorio y participación en el sacrificio de Cristo, la Última Cena es un acto central de adoración cristiana. Al comer el pan y beber el vino, los participantes están proclamando su fe en la muerte de Cristo y su poder salvador, pero lo hacen de manera simbólica. Al hacer esto, el apóstol Pablo escribe: La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En cuanto a la conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento, tengamos en cuenta que, al conectar estos pasajes, se muestra cómo el Nuevo Testamento cumple las promesas del Antiguo Testamento. El pacto de Moisés anticipa el nuevo pacto en Cristo, destacando la continuidad de la revelación divina y el plan redentor de Dios que culmina en Jesús. Marcos observa que este es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. La cena se realizaba al atardecer del jueves. En la Última Cena, Jesús instituye un nuevo servicio conmemorativo. Es una transición que parte de la celebración de la Pascua judía y se vincula directamente con la salida de Israel de Egipto y su transformación en el pueblo del pacto de Dios en el Sinaí. En Éxodo capítulo 24, versículo 8, cuando se ratifica el pacto, Moisés rocía al pueblo con la sangre de los sacrificios y dice: Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas.
Es llamativo el hecho de que en la Cena del Señor, instituida aquí por Jesús, no se hace mención alguna al Cordero de la Cena Pascual. Esto puede deberse a que Jesús es el Cordero de Dios. El pan de la Cena del Señor representa su cuerpo. El nuevo pacto es sellado con la sangre de Jesús, la cual está representada por la copa y su contenido. Él dice: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos. Entonces, en medio de todo esto, Jesús predice que sus discípulos lo abandonarán. Cita Zacarías capítulo 13, que habla de la espada que hiere al pastor y de la resultante dispersión de las ovejas. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesús es aquí el pastor, y sus discípulos son las ovejas. Es un mensaje duro y deprimente. Pero Jesús agrega una palabra de esperanza al repetir la predicción acerca de su resurrección, y añade que irá delante de ellos a Galilea. Pero todo esto es demasiado difícil de aceptar para los discípulos, especialmente para Pedro, quien argumenta que todos los demás pueden caer menos él. No obstante, Jesús continúa con el lenguaje solemne y predice que Pedro lo negará 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. La predicción jugará un papel crucial en la escena del juicio de Jesús y la negación de Pedro. Por ello, juega también un papel crucial aquí. ¿Qué lecciones espirituales podemos extraer del estudio de hoy? Podemos resaltar 2 lecciones. Primero, el nuevo pacto y la importancia del sacrificio de Cristo. Segunda, la importancia de la preparación y la vigilancia espiritual ante la crisis final. En cuanto a la primera lección espiritual, el nuevo pacto y la importancia del sacrificio de Cristo, nos enseña que el sacrificio de Jesús es el centro del plan de salvación. Jesús presenta el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre, estableciendo el nuevo pacto. Esto nos recuerda que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en el sacrificio perfecto de Cristo. Como creyentes, debemos vivir con gratitud y reverencia por lo que Jesús hizo por nosotros, entendiendo que su muerte nos reconcilia con Dios y nos invita a una vida de fidelidad y santidad. Sobre la segunda lección, la importancia de la preparación y la vigilancia espiritual ante la crisis final, Jesús predice la dispersión de sus discípulos y la negación de Pedro, lo que refleja y nos recuerda la fragilidad humana en tiempos de prueba. Jesús enfatiza la necesidad de estar preparados espiritualmente para su segunda venida y para las pruebas finales. Este relato nos enseña que, aunque podemos tener buenas intenciones, necesitamos depender completamente de Dios y mantenernos vigilantes en nuestra fe, especialmente en tiempos de crisis y tentación, sabiendo que Jesús está dispuesto a restaurarnos incluso después de nuestras fallas. Recuerda, estas 2 lecciones espirituales resaltan la necesidad de depender del sacrificio de Cristo para nuestra salvación y de mantenernos espiritualmente alertas y preparados en todo momento. Getsemaní, Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que yo oro». En esta sección estudiaremos Marcos capítulo 14,
versículos 32 al 42. Veamos el siguiente resumen. Jesús y sus discípulos llegaron a Getsemaní. Les pidió que se sentaran mientras él oraba. Llevó a Pedro, Jacobo y Juan y empezó a angustiarse. Les dijo que su alma estaba triste hasta la muerte y les pidió que velaran. Se adelantó, se postró y pidió a Dios que, si fuera posible, evitara ese sufrimiento, pero aceptó su voluntad. Al regresar, encontró a los discípulos dormidos y les recordó que velaran y oraran para no caer en tentación. Esto sucedió 2 veces más. Finalmente, Jesús les dijo que el momento había llegado y que su traidor se acercaba. Después de haber leído el anterior resumen, responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué pidió Jesús en oración en Getsemaní y cómo fue contestada su oración? Jesús se dirige al huerto de Getsemaní con sus discípulos, donde experimenta una profunda angustia. En su oración, Jesús pide lo siguiente. Ora diciendo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En este contexto, esta copa representa el sufrimiento y la muerte que Jesús estaba a punto de enfrentar en la cruz. Jesús, en su humanidad, expresa su deseo de evitar este sufrimiento, pero se somete completamente a la voluntad de Dios. Ahora veamos. ¿Cómo fue contestada su oración? En respuesta a su oración, aunque Jesús pide que se le quite la copa, su oración es respondida no con la eliminación del sufrimiento, sino con el fortalecimiento para cumplir la voluntad de Dios. Aunque el texto de Marcos no menciona explícitamente que Dios respondió, en otras partes de las Sagradas Escrituras se menciona que un ángel vino y lo fortaleció. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En este caso, la respuesta de Dios fue darle la fortaleza y la paz necesarias para enfrentar el sufrimiento y cumplir con su misión redentora. Resulta obvio que la respuesta de Dios a la oración de Jesús es no. No suprimirá la copa del sufrimiento, porque la salvación se ofrece al mundo por medio de esa experiencia. Veamos algunos detalles de lo acontecido. Dejando atrás la ciudad amurallada de Jerusalén, donde habían comido la Pascua, Jesús y sus discípulos cruzaron el valle de Cedrón en dirección a un jardín en la ladera del Monte de los Olivos. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, lo que sugiere que había una prensa para procesar aceite de oliva en las proximidades. La ubicación exacta del jardín es desconocida, pues los romanos talaron todos los olivos del monte durante el asedio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando llegaron al jardín, Jesús dejó allí a sus discípulos y fue más lejos en compañía de Pedro, Santiago y Juan. Pero luego deja también a los 3 y prosigue solo. Este distanciamiento sugiere que Jesús está cada vez más aislado y solo mientras hace frente a su sufrimiento venidero. Cuando enfrentamos dificultades, es alentador tener amigos que nos apoyan. Esto es lo que Jesús deseaba en Getsemaní. 3 veces acudió a sus discípulos en busca de consuelo. En las 3 ocasiones estaban durmiendo. Finalmente, los despertó para que fueran con él a hacer frente a la prueba. Él estaba listo, ellos no. De la experiencia de Jesús en el Getsemaní, podemos extraer 3 aplicaciones espirituales para nosotros los creyentes actuales. Primera lección: la importancia de la oración en momentos de angustia. Segunda lección: la sumisión a la voluntad de Dios. La tercera lección: la necesidad de vigilancia espiritual. Sobre la importancia de la oración en momentos de angustia, Jesús, en su momento más difícil,
recurrió a la oración como su fuente de fortaleza. Como creyentes podemos aprender de su ejemplo y valorar la importancia de acudir a Dios en oración, especialmente en tiempos de crisis o angustia. La oración es un medio para expresar nuestras preocupaciones y confiar en la voluntad de Dios, sabiendo que Él escucha y fortalece a quienes acuden a Él. En cuanto a la segunda lección, la sumisión a la voluntad de Dios. A pesar de su profunda angustia, Jesús se sometió a la voluntad de Dios, diciendo: No lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta actitud de entrega total es un ejemplo para cada uno de nosotros. Aunque tengamos deseos y peticiones personales, debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, confiando en que su plan es perfecto, incluso si no lo entendemos completamente. Sobre la necesidad de vigilancia espiritual, Jesús exhortó a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación, reconociendo la debilidad de la carne y la fragilidad humana. Este relato bíblico nos advierte sobre la necesidad de estar espiritualmente alertas y mantener una vida de oración continua. La debilidad humana es real, pero la vigilancia y la oración son medios para fortalecerse contra las tentaciones y los desafíos espirituales. Recuerda, estas tres aplicaciones subrayan la importancia de la oración, la sumisión a la voluntad de Dios y la vigilancia espiritual en la vida cristiana. Dejando todo para huir de Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. En esta sección estudiaremos Marcos capítulo 14, versículos 43 al 52. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre aquí que es tan crucial para el plan de salvación? A continuación, describiremos lo que ocurre y su importancia para el plan de salvación. Los principales hechos a resaltar son los siguientes. Primero, la traición de Judas. Segundo, el arresto de Jesús. Tercero, la dispersión de los discípulos. En cuanto a la traición de Judas, es sorprendente que uno de los colaboradores más cercanos de Jesús, Judas Iscariote, lo entregara a sus enemigos. Podemos ver que Judas señala a Jesús con un beso, el cual era una señal acordada para identificar a Jesús y que pudieran arrestarlo. Esta traición es un paso decisivo en el camino hacia la crucifixión de Jesús, ya que, sin ella, los líderes religiosos no habrían podido capturarlo de manera tan eficiente.
La traición de Judas también cumple las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías siendo entregado por un amigo cercano. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Los evangelios no entran en grandes detalles acerca de la motivación de Judas, pero Elena de White escribe lo siguiente. Judas tenía, naturalmente, un fuerte amor por el dinero, pero no siempre había sido lo bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Sobre el arresto de Jesús, vemos que después de ser señalado por Judas, Jesús es arrestado por la multitud. El caos se desata cuando la turba arresta a Jesús. Pedro saca una espada y corta una oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús se dirige a la horda y los reprende por hacer en secreto lo que no se habían atrevido a hacer abiertamente mientras enseñaba en el templo, pero concluye haciendo referencia al cumplimiento de las Escrituras. A pesar de la violencia y el caos en la escena, Jesús no opone resistencia y permite que lo lleven, mostrando su disposición a cumplir con la voluntad de Dios. Este arresto es crucial porque marca el inicio del sufrimiento físico y emocional que culminará en la crucifixión. A partir de este momento, Jesús entra en el proceso de juicio, tortura y finalmente muerte, lo cual es esencial para el sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Sobre la dispersión de los discípulos, Marcos menciona que todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron, incluso Pedro, quien, sin embargo, reaparecerá siguiendo a Jesús de lejos y metiéndose finalmente en problemas. Este abandono subraya la soledad y el sacrificio personal de Jesús en su misión de salvar a la humanidad. Jesús enfrentaría el juicio y la cruz sin el apoyo de sus seguidores más cercanos, lo que acentúa la magnitud de su sacrificio. Marcos registra el hecho de que un joven seguía a Jesús, un dato que no aparece en ningún otro lugar de los evangelios canónicos. Algunos eruditos piensan que era Marcos mismo. Sugieren que este episodio podría ser una referencia autobiográfica, lo que explicaría por qué solo se menciona en este evangelio. Lo destacable es que huyó desnudo. En lugar de dejar todo para seguir a Jesús, dejó todo para huir de él. El relato sobre los acontecimientos en el Huerto de los Olivos tiene suma importancia para el plan de salvación, ya que estos eventos son cruciales porque marcaron el comienzo del sufrimiento redentor de Jesús. Su arresto, traición y eventual crucifixión son los actos mediante los cuales Jesús tomaría sobre sí los pecados del mundo. Sin el arresto en Getsemaní, no habría habido juicio, y sin juicio, no habría habido crucifixión. La muerte y resurrección de Jesús son fundamentales para el plan de salvación, ya que es a través de su sacrificio que la humanidad puede ser reconciliada con Dios. ¿Quién eres? Jesús ante el concilio y la negación de Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos capítulo 14, versículo 53 al 65, describe el momento en que Jesús es traído ante el Sanedrín y la primera parte del juicio.
Veamos un corto resumen de Marcos capítulo 14, versículo 53 al 65. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote y el Sanedrín, el consejo religioso judío, para ser juzgado. Pedro sigue a Jesús a distancia y se queda en el patio del sumo sacerdote. Durante el juicio, los líderes religiosos buscan testimonios en contra de Jesús para condenarlo, pero los testigos presentan testimonios contradictorios y falsos. Aunque intentan acusarlo, sus declaraciones no coinciden, lo que dificulta encontrar una base sólida para condenarlo. Este pasaje subraya la injusticia y la ilegalidad del juicio al que Jesús fue sometido. Finalmente, el sumo sacerdote se levanta y se dirige directamente a Jesús. Al principio, Jesús no responde, pero entonces el sumo sacerdote, invocando a Dios como testigo y en su nombre, exige que Jesús responda si es el Mesías. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús admite franca y directamente que sí, y cita Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que describe al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y Jesús le dijo: «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Esto es demasiado para el sumo sacerdote, quien rasga sus vestiduras y pide que Jesús sea condenado, lo que es concedido inmediatamente por el concilio. Los líderes comienzan a humillar a Jesús escupiéndole, cubriendo su rostro, golpeándolo y pidiéndole que profetice. Mientras Jesús está dentro siendo juzgado y dando un testimonio fiel, Pedro está fuera dando un reporte falso. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Esta es la sexta y última historia sándwich en Marcos, y aquí la ironía es particularmente aguda. La última historia sándwich relata la historia del juicio de Jesús y la negación de Pedro. Mientras Jesús es juzgado, Pedro lo niega 3 veces. Esta historia sándwich destaca la valentía de Jesús frente a la debilidad de Pedro. Es decir, aquí hay 2 personajes paralelos, Jesús y Pedro, realizando acciones opuestas. Jesús da un testimonio fiel, Pedro uno falso. Pedro es abordado en 3 ocasiones por una sierva y por espectadores, y en cada ocasión niega cualquier asociación con Jesús, incluso maldiciendo y jurando. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». En este punto, un gallo canta por segunda vez. Pedro recuerda entonces súbitamente la predicción de Jesús de que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Se quiebra y llora. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender del juicio injusto que le hicieron a Jesús y la negación de Pedro? De este relato podemos extraer 3 lecciones espirituales para los creyentes actuales. Primera lección: fidelidad en tiempos de prueba. Segunda lección: el peligro de la negación y el temor. Tercera lección: la misericordia de Dios y la restauración. En cuanto a la fidelidad en tiempos de prueba, Jesús fue sometido a un juicio injusto y soportó falsas acusaciones sin defenderse, mostrando su compromiso con la voluntad de Dios.
Los creyentes podemos aprender a mantenernos fieles a Dios incluso en situaciones de injusticia o persecución. Este pasaje invita a seguir el ejemplo de Jesús al confiar en Dios, aun cuando las circunstancias parecen adversas. En cuanto a la segunda lección, el peligro de la negación y el temor, Pedro niega a Jesús 3 veces, a pesar de haber prometido lealtad. Esto muestra cómo el temor y la presión puede llevarnos a negar nuestra fe o actuar en contra de nuestras convicciones. La experiencia de Pedro es un recordatorio de la necesidad de estar alerta y fortalecer la fe para no caer en la tentación de negar a Cristo, especialmente en momentos difíciles. En cuanto a la tercera lección, la misericordia de Dios y la restauración, podemos decir que aunque Pedro negó a Jesús, más tarde fue restaurado por él. Esta historia nos enseña que, aunque podamos fallar y cometer errores, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar nuestras vidas. Es un llamado a arrepentirnos sinceramente cuando fallamos y confiar en la misericordia de Dios para ser renovados en nuestra relación con Él. Recuerda, estas 3 lecciones destacan la importancia de la fidelidad, la vigilancia espiritual y la esperanza en la gracia restauradora de Dios. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.